Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Claves para una administración financiera exitosa en condominio se llama este programa y para ello invitamos, por supuesto, a una autoridad en la materia. Pero antes de presentarle y de saludar a nuestra amiga, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a Ingelif, ya lo dije, a Copropiedad Legal, profesionales expertos en actualización de reglamento de copropiedad, y también saludamos a vivoencondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores, que precisamente es el tema que hoy vamos a hablar, sobre las capacitaciones y lo importante que es precisamente este tema en el buen servicio que se puede brindar a las comunidades. Ahora sí, quiero saludar y presentarle a quienes no la conocen a Luisa Cortés. Ella es contadora, auditora de comunidades y fundadora de vivoencondominio.cl, que acabamos de anunciarlo también y de saludar. Luisa, como siempre, un encanto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola Aníbal, muy bien. Gracias por la invitación y sí, está muy bueno el programa del día de hoy porque es una temática muy importante que todos los administradores la entiendan, la real dimensión que tiene velar por las finanzas del condominio. Hay una situación que tú y yo lo hemos vivido prácticamente a diario desde que existe el grupo de WhatsApp de los administradores. Allí continuamente se hacen preguntas que están relacionadas con la contabilidad, con la forma de llevar, digamos, la parte contable en una comunidad, la parte financiera, eh, y también el hecho de que tú hayas hecho tantas auditorías en las comunidades. ¿Cómo Si tuvieras que calificar como profesora que eres de los cursos que das, a los administradores en general, digamos, a la mayoría de ellos, ¿cómo los calificarías en cuanto al conocimiento contable y financiero que tienen, digamos, o tenemos, pero más bien dicho, los administradores? Em, Solo la parte financiera contable, ¿no es cierto? Sí, claro, solo eso. Ya, Es lo que tú ves, porque lo ves en la sí, auditoría, lo ves en las revisiones, en las sí. mismas clases que haces. Sí, la verdad es que falta bastante. Yo siento que de escala de 1 a 7, en general la administración de condominios en Chile no pasa más allá del 5. No pasa más allá del 5 porque los formatos, los procesos que uno espera ver como contador, que uno espera ver en los condominios, no siempre están. Y hablo de un proceso, por ejemplo, tan básico como una conciliación bancaria, que lo hemos hablado en otros programas. Sí. Muchas veces no está. Y muchas veces estando, muchos administradores se confían de los software y no lo están haciendo bien. No, la conciliación bancaria no está quedando bien hecha en cuanto a sus conclusiones, a la información, a los procesos. Eh, Hay varios errores por ahí en el proceso cuando se confían y lo automatizan al 100% y no lo revisan. Así que están llegando al 5 varios, pero la verdad es que falta bastante. Mira, fíjate que yo me preparé un poco para esta conversación que estamos teniendo y revisando programas anteriores, eh, veo que tú tienes demasiado buena barra con los administradores, porque en otro te pregunté exactamente lo mismo y dijiste ahí está alrededor del 5 cuando la verdad las cosas que yo siento, digamos, de que deberías quitarte tú, digamos, la camiseta de los administradores y calificarlos como profesora. Yo siento que Más debe bajo, ser dices mucho tú. menos digamos, la calificación que en general debiésemos tener en este aspecto, ¿ah? Pero solamente en el sentido de animar a los colegas a que se preparen mejor en la parte contable financiera, que es la clave hoy día, pienso yo, para mantenerse en las comunidades. Porque si yo te hiciera esta otra pregunta, ¿sabes tú más o menos cuál es el porcentaje de administradores que salen de las comunidades porque las comunidades o los comités sienten que no hay que no hay una buena comunicación, que no hay transparencia o que no hay claridad en los datos de digamos, de las rendiciones de cuenta que se dan, que está todo relacionado con la parte contable y financiera?
Yo creo que fácilmente es el 90% o más ¿Ves? quizás. Sí, 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 Claro. es altísimo. Es ¿Sí? altísimo Claro, entonces aquí tenemos una situación que es bastante complicada y por eso que quise invitarte al programa, Luisa, porque tú has estado mirando esto de hace tiempo ya y al final te animaste a capacitar a los colegas administradores a través de una serie de cursos que se dan a través de vivoencondominio.cl y específicamente con la academia, digamos, de capacitación que tú tienes. Ahora, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste cada uno de las capacitaciones que tú haces? Y después yo te voy a hacer una serie de preguntas, pero más o menos para que vayamos entendiendo en qué nos podemos capacitar hoy día. Ya, primero voy a dar el contexto, cómo Ya, nace. sí, Estos cursos y seminarios son cursos y seminarios. El curso es el que tiene una duración en promedio de 8 clases, ¿ya? Es un curso. Y los seminarios son más cortitos de 3 días, generalmente consecutivos. ¿Cuándo nace Aníbal? Esta idea, esta necesidad que yo visualicé en el mercado, nace producto de mis clases porque yo primero fui relatora de institutos, ¿no es cierto? Uno de sí, ellos fue INACAP, estuve harto tiempo haciendo clases para INACAP. Todas estas clases, este curso oficial, que es el curso que nos obliga a la ley, ¿no es cierto? Di para otras OTEC también. Pero ¿en qué me encontraba yo? Que muchas veces el material que entregan estas instituciones, que es el material que no lo diseñaron ellos, sino que viene diseñado desde un perfil, que viene desde de la Sense, ley, y claro, claro, de la ley misma, ¿no es cierto? Que básicamente dice que son mínimo 72 horas académicas y con varios hartos contenidos, hartos módulos explicativos. Entonces, es tanto el contenido que en general lo que uno puede profundizar no es mucho. Entonces, nos encontramos con un sistema diseñado que tiene un curso que viene de la ley, que es muy amplio, pero poco profundo en contenido. Entonces, en estas relatorías me empecé a dar cuenta que me quedaba corta con el material, que por ejemplo pasaba el módulo de gasto común y era muy simple, muy cómo se hace el gasto común, analizar una plataforma, pero nos faltaba ver la parte financiera, nos faltaba hablar de conciliaciones bancarias, nos faltaba hablar de proyección de gasto común, del presupuesto anual, de cómo hago la cobranza. Y es porque el oficio de administrar tiene mucha calle, tiene mucho de experiencia, mucho más que 72 horas académicas. Entonces claro, faltaba tiempo para poder profundizar. Y ahí nace esta idea de poder diseñar cursos, pero ya más profundos. Estos cursos no son el curso para administrar, el curso de administrar es el inicial. Estos cursos están pensados en especializar al administrador, en hablarle de aquellas cosas que a lo mejor no saben bien o no las manejan de buena forma y siempre con base en la ley. Siempre en mi clase está la ley acá en mi escritorio porque vamos analizando esto dice la ley, así lo tenemos que aplicar. Y ahora hablando de los cursos propiamente tal, partimos con el primero, que fue el primero que diseñé, que se llama Claves para la gestión financiera de condominios, que es un curso que hemos dado, ya vamos para la cuarta edición, y es un curso que gusta mucho y a mí en lo particular es mi curso que más le tomé cariño, porque es un curso hecho a la medida, desarrollado por mí, que básicamente tiene 8 módulos en los que analizamos todo lo necesario para llevar contable y financieramente el condominio. Es un curso para personas que ya saben lo que es administrar, pero llegan hasta el gasto común, porque la realidad es que la mayoría de los administradores, sobre todo los que tomaron este curso inicial, llegaron hasta hacer el gasto común. Pero hemos aprendido en este curso que hay mucho más que después de hacer el gasto común. Tengo que hacer la conciliación bancaria, tengo que hacer el balance general, tengo que hacer el análisis de los fondos, me tengo que preocupar de la cobranza. La ley anterior, por ejemplo, que esto siempre lo conversamos en clase con los chiquillos, hablaba de que el administrador era el recaudador. Hoy el administrador tiene por ley la obligación de informar las acciones que hizo para generar la cobranza de las obligaciones económicas. Por lo tanto, el administrador además tiene que cobrar y tiene que informar qué hizo para cobrar. Por lo tanto, si una comunidad empieza a tener problemas de caja porque se le está acumulando mora, de buena forma el comité podría pedirle explicaciones al administrador y decirle, dime qué has hecho para controlar la morosidad. Proyección de gastos comunes, análisis comparativo de estados financieros para que analicemos bien cuánto dinero tiene la comunidad al día de hoy en el 2026 y cuánto tenía en el 2024. La variación que tenemos es la esperada, tuvimos el retorno esperado o tenemos menos dinero porque, por ejemplo, hicimos gastos con cargo fondo de reserva. Eh,
Y ese es el curso que más le tengo cariño, pero de igual manera desarrollamos otros seminarios, como por ejemplo tributación esencial en condominios, que es algo que tampoco se habla mucho. ¿Cómo tributan los condominios antipuestos internos? ¿Cómo se pide el RUT? ¿Cómo se pide inicio de actividades? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hacemos cambio de representante legal? El tema de las declaraciones juradas, los ingresos extras que perciben los condominios, ¿cómo tributan? ¿Cuándo tributan? ¿Pagan IVA los condominios o no pagan IVA? El tema de las boletas de honorarios también, cuando recibimos boletas de honorario, el condominio también puede emitir boletas de honorario. Todo eso lo vemos en ese seminario de tributación esencial en condominio. También desarrollamos, por ejemplo, un seminario, pero pensado en la tributación del administrador, de la persona que quiere hacer una empresa de administración o quiere dedicarse a esto. Simplemente con boletas de honorario. Y esto también nace desde la experiencia, porque siendo profesora me hablaba mucha gente y me decía, pucha, ¿sabes qué? Quiero hacer mi empresa, pero no sé cómo hacerlo, no sé si hacer boleta de honorario primero, cómo lo hago para tener una empresa, pero no hacerlo exenta, que no está afecto a IVA. Todo eso también lo desarrollamos en ese seminario que también hicimos este año. Pero hemos seguido haciendo cosas nuevas y ahora estamos lanzando el curso que se llama Excel aplicado a la administración de condominio, que básicamente es un curso de Excel que hay varios en el mercado, pero este es aplicado al administrador. Vamos a ver en qué planillas los podemos usar, vamos a dejar planillas de formato, por ejemplo, balance general, un gasto común, una conciliación bancaria en Excel. El administrador, además de aprender Excel, se va a quedar con todos estos formatos para poder aplicarlo en su gestión. Por ejemplo, un listado de asamblea, cómo podemos convertir el tema de los porcentajes de participación, cuando están habilitados, cuando no están habilitados. Vamos a trabajar harto con formato, entonces vamos a tomar la enseñanza de aprender Excel, pero llevándolo a la práctica en la labor habitual de los administradores. ¿Qué más vamos a hacer en el año? Vamos también a ver recursos humanos, porque también me han pedido varios cursos de recursos humanos. Y también vamos a ver un curso profundo sobre cumplimiento normativo, porque en algún momento diseñé para la UNAC una charla que era de cumplimiento normativo de compliance, pero quedó muy buena y quedó demasiado apretada. Me acuerdo Ya, que la vimos y ahí nos dimos cuenta que eso era un curso. Era un curso, porque si uno era ve para un curso. cumplimiento normativo, claro, uno habla de cumplimiento normativo en el área laboral, uno habla de cumplimiento normativo en la misma ley de copropiedad, ¿no es cierto? Cumplimiento normativo frente a los impuestos. A Eh, propósito, perdona, a propósito de incumplimiento normativo, ¿cuáles, de acuerdo a tu experiencia, se repiten con mayor frecuencia y cuáles pueden generar consecuencias que sean serias o graves para la comunidad? Lo laboral, sin duda. Si hacemos una escala de costos, sin Mm. duda los incumplimientos laborales, porque son las multas más altas. Hemos visto multas en condominios de 7, 8 millones, y lamentablemente está tan automatizado el proceso que nos demoramos algunos meses y la tesorería saca el dinero de la cuenta sin ningún problema. Ya, pero fíjate que a propósito de eso de la cuenta y que he visto mucho lloriqueo por parte de administradores, de colegas y algunos medios de comunicación que también han puesto ahí, digamos, el ojo porque vende, digamos, el hacerse las víctimas. Pero cuando yo tengo una infracción, cuando yo tengo un incumplimiento, ¿verdad? Automáticamente es al día siguiente viene la tesorería a, a embargarme la cuenta bancaria o primero me citan, primero tengo que llevar la información, después sale la multa. ¿Tengo yo la posibilidad todavía, no lo sé, y te pregunto, de apelar y cambiar la multa por una capacitación? Sí, sí, tienen todo un proceso previo. O Sí, sí, sí. sea, no es que de O un sea, día para otro efectivamente. pase esto. Claro, efectivamente todo lo que es noticias se enfocó en el resultado, ¿no es cierto? En la conclusión. Pero hay todo un proceso antes, hay toda una preparación previa que el administrador debe tener antes. Y aquí uno podría decir, pero pucha, ¿y es culpa del administrador? ¿O es responsabilidad del administrador? Yo siento que sí. Yo siento que sí, porque quien representa a la comunidad es el administrador, ¿no es cierto? Quien debe velar por el cumplimiento de la ley y de todas las normas que le sean aplicables a la copropiedad también es el administrador. Entonces, por eso Ya, el llamado. ok, pero también hay una parte ahí que yo vengo llegando a la comunidad, ¿verdad? Llevo 3 o 4 meses y aparece ahí un embargo de la cuenta, o sea, es decir, de la cuenta corriente, es decir, esto ya venía por
por Sí. tiempo arrastrándose. Ahora, yo como administrador, ¿tengo alguna herramienta para asegurarme que al momento de ingresar a un o de tomar una comunidad, me cerciore que si tiene cuentas pendientes con el fisco, que si tiene algún problema económico o judicial? ¿Cómo yo podría asegurarme de eso o quedo en el Mira, aire este esa, pi- esas multas se pueden ver en la Tesorería General de la República, antes de que sean embargables. Porque recordemos lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? No es que de repente la tesorería le saca el dinero a la comunidad, sino que esto tiene todo un proceso. Primero hay una denuncia, que generalmente es producto de un problema que tenemos con algún trabajador o trabajador? a consecuencia de un proceso de fiscalización de la Dirección del Trabajo. También puede ser Claro, que la Dirección del Trabajo tenga algún proceso de fiscalización en el sector y justo llegan y piden antecedentes y muchas de estas multas están ligadas a incumplimientos, por ejemplo, que no habían contrato, que no los tuvieron a la vista, que no se presentaron, son las multas más altas. Allá el administrador recibe la citación, ¿no es cierto? Y producto de esta citación, que va o que no va, se produce una multa. Esa multa es completamente apelable. Uno puede apelar a que se cursó mal, a que está mal realizado el proceso, ¿no es cierto? Y ahí uno pide la reconsideración, la eliminación, la rebaja, la sustitución por capacitación. Pero hay que tener en consideración que muchas veces yo he visto muchas comunidades que no pueden acceder a la rebaja o a la sustitución porque no han subsanado la falta. Y eso ah, es un tema claro, importante, porque cuando la multa es por una falta de algo que están haciendo mal, para poder acceder a la rebaja o a la condonación, tengo que eliminar la situación que origina la falta. Es parte de lo que piden ellos. O sea, sí, lógico, eh, horario, por ejemplo. Tengo mal formulados los horarios. Tengo que hacer el cambio de los horarios. Por ejemplo, hay muchas comunidades que aún trabajan con horario 4x4 no teniendo autorización de la Dirección del Trabajo. Y esa autorización debiera ser previa, no después de que la implementen. claro. Entonces, si es que lo fiscalizan en esta situación, es difícil sacarse esa multa porque es una situación que ya pasó y tengo que hacer todo un tema con el personal para poder cambiar los horarios. Entonces, ahí viene ese proceso en que apelamos o no apelamos. Pensemos que no pudimos apelar o habiendo apelado la multa de igual manera continuó su proceso. Ahí sale el documento que finalmente dice que la multa que no se ha aprobado la condonación y esa multa se nos da un plazo para pagar y pasa automáticamente a la tesorería. La tesorería es la caja pagadora del Estado. O sea, siempre va a Mm. pasar a la tesorería, algo que tenemos que pagar a través de impuestos internos o de la Dirección del Trabajo. Y ahí es donde se queda y muchas comunidades tienen muchas multas en la tesorería y no sé, o se Pero, dan cuenta y no hacen nada o nunca supieron. claro, con la esperanza de que como son funcionarios públicos nunca van a No hagan cobrar, nada. etcétera. Eh, Pero existe otra posibilidad también, y esto te lo pregunto desde mi desconocimiento, en que yo como administrador me doy cuenta de que eso mismo que sucedió de los 9 millones que salió, ¿verdad? De que le embargaron en una cuenta corriente a una comunidad, podría ir yo como administrador a la tesorería y decir, mira, tengo esta deuda o la comunidad tiene esta deuda de 9 millones y queremos pagarla en cuota. ¿Es posible pagarla en 10 cuotas? sí, O sea, ¿podría yo con ellos repactar una forma de pago o buscar una forma de pago? Yo tengo entendido además que son súper en ese aspecto condescendientes y te dan un plazo para pagar si es que tú muestras interés en ello y llevas una parte, digamos, para pagarlo de inmediato. ¿Sí? sí. De hecho, muchos de estos convenios se pueden hacer por internet. Convenio, mira, ni Sí, siquiera tengo que tenemos ir. que ir. Antes había que ir, años No, atrás, ahora mucho. No, porque yo alguna vez fui. lo importante es no retrasarse, porque hay comunidades que de repente suscriben o personas que suscriben convenio y se retrasan y después de 2 meses el convenio caduca. Ya, ¿Ya? Y es un problema porque ahí hay que ir para que hagan una reliquidación. La recomendación es que si suscriben convenio no se retrasen, lo ok. cumplan. Siguiendo con el tema que estamos conversando, ¿de qué manera una gestión ordenada y también ajustada a la normativa contribuye a manejar la transparencia, a reducir los conflictos y a fortalecer la confianza de la comunidad hacia el administrador? Cuando tenemos una gestión ordenada, sobre todo desde el punto de vista contable y financiero,
Primero hay que entender que la finanza, y es parte de lo primero que conversamos en este curso de claves para la gestión financiera, hablamos primero desde la contabilidad. ¿Qué hace la contabilidad? Toma información, la ordena, la procesa y se la entrega a finanzas, y finanzas hace análisis, ¿no es cierto? Ese finalmente es la finalidad de las finanzas, analizar, proyectar. Y si yo tengo contablemente mi condominio ordenado, puedo hacer análisis, puedo proyectar, puedo ver cuánto dinero tiene la comunidad para, por ejemplo, hacer un trabajo importante como pintar el edificio por dentro. Queremos pintarlo por dentro, pero no queremos impactar mayormente los bolsillos de los vecinos a corto plazo y queremos y planificamos hacer un proyecto especial. Vamos a pintar rapidito porque tenemos los recursos, cosa de hacer el trabajo a menor costo, pero se lo vamos a cobrar a los vecinos, lo vamos a recuperar en cuotas, en 24, en 36 cuotas. Entonces, si yo tengo contablemente todo ordenado, puedo hacer ese análisis y puedo hacer esa proyección. Y sirve porque el vecino siente que efectivamente están cuidando su bolsillo, ¿no es cierto? Y están trabajando proyectados. Con un buen análisis del presente y del futuro de la comunidad. Lo mismo análisis, por ejemplo, uno puede hacer cuando hace proyección de gastos. Hay muchas comunidades Claro. que hacen gastos nomás y no se preocupan a fin de mes cómo lo van a llevar al gasto común. Entonces, si yo hago una proyección ordenada, debiera saber, por ejemplo, algo mínimo y básico, es saber cuánto es el gasto de mi comunidad, el gasto fijo de mi comunidad. ¿Cuánto gasta mi comunidad a nivel de prorrateo? Fijo, 12 millones de pesos. Siempre es así y en invierno son 15, no sé. Y sobre eso yo voy haciendo proyecciones, sobre eso yo voy haciendo trabajos extras, los cobro en cuotas, los proyecto, hago provisiones. Me anticipo. Claro, justamente hoy día lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto y además que ayuda a ordenar y a tranquilizar a las comunidades. En una comunidad donde que yo conozco bastante bien, uno de mis hijos vive en ella, tienen un problema bastante serio porque eh, El el gasto común gasto así. común es X, ¿verdad? Pero donde de repente Sí. sube, no sé, el 50% o más, ¿verdad? No es que hubo un gasto, ¿verdad? Después vuelve otra vez a la normalizar después de 2 o 3 meses, después vuelve a subir, vuelve a bajar. No, Entonces, eso le hace pésimo a la copropiedad, claro. todo el mundo odia a la administración, cuando en realidad también es problema del comité de administración. Ahí me consta, yo me hago el leso ahí, pero mi hijo a veces ni siquiera, o sea, siempre defiende a los administradores, pero en algunos casos dice, pero ¿cómo es posible, papá? Me dice. Y yo tengo que darle respuesta, digamos, no tengo nada que ver con el edificio, pero yo tengo que hablar por su administración, digamos, para explicarle sobre el desorden que hay. Entonces, esto puede pasar muy seguido, todo depende de cada uno de ellos, y ahí vienen las disconformidades por parte, o después, digamos, la desconfianza en contra de la administración, incluso más que del comité, que son a veces los que toman la decisión, ni siquiera el administrador. Pero bueno, esto pasa así. Ahora, volviendo otra vez al tema de las capacitaciones, hay algo que yo que necesito que lo aclares bastante bien. Además de los administradores, que necesitamos tener este tipo de capacitaciones, ¿consideran también las capacitaciones que ustedes hacen, eh, consideran que podrían tomarla, por ejemplo, el personal del administrador? Porque a veces el administrador tiene una oficina y tiene gente trabajando con ella o integrantes del comité de administración o incluso cuando existen comisiones de revisiones de cuentas en un condominio. ¿Está orientado para ellos también? O sea, ¿ellos Sí. podrían entender de qué se trata? Sí, de hecho, hemos tenido varios alumnos que han sido o trabajan en un condominio o han sido trabajadores de una empresa de administración y ahí les facturamos al nombre del condominio, facturamos a nombre de la empresa de administración, porque todos nuestros cursos tienen facturas, son facturables, por lo tanto la persona lo puede incorporar dentro de sus gastos de la empresa en el caso de tener empresa. Así que sí, Perfecto. están completamente abiertos a ese tipo de público también. Ok. Ahora, em, pasa a veces, sobre todo con los más antiguos, que los administradores dicen, eh, no necesito yo saber tanto de contabilidad, porque para eso tengo un contador en mi oficina que es el que va a llevar toda la parte precisamente contable y financiera. Por lo tanto, ¿yo para qué necesito saber? ¿Cuál sería tu respuesta a mi pregunta?
¿verdad? Si fuera mi caso. Si fuera su caso, yo le diría que siempre es bueno que el administrador tenga nociones básicas de contabilidad, lo que le pide la ley, por lo menos. ¿Por qué? Porque este administrador tiene que en algún momento enfrentarse ante una pregunta ante el comité, por ejemplo, o una asamblea, y no siempre va a tener el contador al lado que le pueda explicar. Y yo he estado en algunas ocasiones en que algún administrador está poniendo números y no los sabe explicar. Y es vital que el administrador sepa explicar, porque muchas veces uno tiene, pueden pasar dos situaciones frente a una audiencia hablando de una asamblea. Uno puede tener frente a unos números a una persona que no tiene idea de nada, por lo tanto uno necesita explicarle con claridad para que lo entienda. O al contrario, uno se puede encontrar con una persona que se maneja muy bien contablemente y nos va a refutar los números y por lo tanto debemos tener el conocimiento necesario para poder aclarar y que no quede una duda. Eso es sumamente importante, ¿ah? Tal como tú dices, uno se puede enredar a veces con los números, ¿verdad? Sí. Y por lo general, siempre va a haber alguien que sabe bastante de contabilidad y se puede ver enfrentado a un problema bastante serio, que incluso le puede costar la salida porque no tiene la claridad referente a un tema tan básico como es hacer esta presentación. Por lo tanto, efectivamente, aunque tengamos contadores en nuestra oficina de administración, nosotros tenemos que tener las nociones necesarias para poder entonces dar una respuesta adecuada y conocer lo que estamos presentando. Y que no pase, ¿verdad? Como una autoridad anterior, ¿verdad? Que fue a un programa de televisión, ¿verdad? Y puso unos números y uno ¿cómo se llaman estos panelistas? No, los anfitriones, ¿cómo se ¿Sí? llaman? Los ¿Ya? animadores, ¿verdad? Le dijo, pero esto no cuadra, ¿verdad? Siendo que el tipo ni siquiera era contable, ¿verdad? Y bueno, y ahí se vio enfrentado a una ridiculez. Pero eso, entonces, no nos puede pasar a los administradores. Tenemos que tener ahí bastante conocimiento en eso. Ahora, Así es. aparte de tus capacitaciones, que ya lleva un buen tiempo en ello, y con 20 años o más ya trabajando junto a las comunidades, si tuvieras que definir algunos errores, ¿cuáles son los errores financieros y contables que tú observas con mayor frecuencia en los condominios y qué consecuencias pueden generar esto al administrador específicamente? A ver, vamos de menos a más. ¿Ya? De menos a más, hablando del gasto común, no hacer una proyección adecuada de gasto común, ¿ya? A mediano plazo, a mediano plazo. Ni siquiera estoy hablando del presupuesto anual, porque el presupuesto anual está en esta ley y ya venía de la ley anterior, ¿no es cierto, Aníbal? Claro, La ley sí, anterior ya hablaba del presupuesto anual. sí, O sea, en primer lugar, no hacer una buena proyección de gasto común. Muchas comunidades se manejan al día a día y pasa lo que tú graficabas, porque un mes el gasto común son 10 millones, pero el otro son 15, después son 8. Eso le hace pésimo a la copropiedad porque el mismo vecino no sabe bien cuánto dejar para el gasto común. ¿Cuánto me va a salir el gasto claro, común este mes? ¿90 lucas o 150? claro, Y eso altera la morosidad, ¿no es cierto? Primer error constante. Segundo error constante, la morosidad. No hacer un control real y eficiente, efectivo de la morosidad. Hoy día la ley de copropiedad dice que el comité tiene que establecer políticas de cobranza, de recaudación, de publicidad de la morosidad. Por lo tanto, debiera existir un protocolo de cobranza. ¿A quién se le cobra? ¿De qué forma se le cobra a los 3 meses? ¿Cuántas cuotas le vamos a dar de convenio? ¿De qué forma vamos a publicar la morosidad de los ascensores? El listado completo o vamos a omitir los nombres, y lo vamos a enviar por correo electrónico. Todo eso tiene que estar en un documento elaborado por el comité. Eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, segundo el tema de la cobranza. Tercero podría ser la inexistencia de conciliaciones bancarias o conciliaciones bancarias insuficientes, ¿no es cierto? Que muchas veces parece más un libro de banco, que si uno lo analiza mm, no es más que una copia de la cartola, pero no dice información concreta. ¿Qué información concreta tiene que tener una conciliación bancaria al cierre del mes? ¿A quién le debo? De todos los egresos que emitió la comunidad, ¿qué egresos me faltan por pagar? ¿Ya? Y ahí también viene otro error contable que también he visto mucho. Hay varios programas de cálculo de gasto común que permiten incorporar un gasto en la minuta de gasto común, pero no hacer el egreso. Entonces, varios administradores, como trabajan rápido, hacen el gasto, pero nunca hacen el egreso. Y contablemente, un documento básico de toda contabilidad es un ingreso y un egreso.
Si no Claro, tengo el egreso, ¿cómo concilio? O sea, obviamente esas comunidades no tienen ni siquiera conciliación bancaria porque ni siquiera hicieron el egreso. Entonces, tercer tema podría ser la conciliación bancaria. Pegadito a la conciliación bancaria y necesaria es el balance general. El balance general es una foto a una fecha determinada, generalmente al cierre del gasto común, que me dice cómo está mi comunidad, cuáles son los activos los activos, ¿cuáles son? Los dineros que tiene la comunidad, cuánta plata hay en el banco, la morosidad, el gasto común que estoy emitiendo, si tengo convenios de pago con los vecinos, ¿no es cierto? Todo eso tiene que estar en un balance, y de hecho lo dice la ley, el tema de que tiene que estar claramente delimitado los convenios de pago. ¿A quién le debo? Los pasivos, ¿no es cierto? Y la diferencia entre los activos de la comunidad y los pasivos son el fondo que tiene la comunidad, cuánto dinero tiene. ¿Ya? Y esto yo hace 10 15 años atrás lo graficaba, pero sin tener una realidad. ¿Y qué decía yo? Si en algún momento hay que cerrar la comunidad por lo que sea, ¿cuánto dinero tiene? Y ahora lo hemos visto. Lo vimos en Concón, en las dunas de Concón, cuando esas comunidades tuvieron que se declararon claro, inhabitables. Por lo tanto, en ese momento la comunidad tenía que saber cuánta plata tenía, porque había que pagarle a los trabajadores, ¿no es cierto? Muchos de ellos tuvieron que ser finiquitados. La comunidad tenía que saber cuánto dinero tenía. Para el 2010 se cayó un par de edificios acá en Chile, ¿no es cierto? Lo mismo, fueron edificios que quedaron inhabitables, dejaron de ser copropiedad. Por lo tanto, había que saber cuánto dinero tenía a esa fecha. Y las comunidades necesitan lo mismo. Siempre al cierre de cada periodo, ojalá mensualmente, la ley pide que el administrador rinda cuenta mensual, por lo tanto, debiera ser mensual. Debiera saber la comunidad cuánto dinero tiene. En enero, ¿cuánto teníamos? 65 millones de pesos en fondos. En febrero tenemos 67, tenemos menos. La variación en la que esperábamos tener, entonces sería creo que cuarto error. Y finalmente, hay algo que resume todo, Aníbal, con esto cierro, la trazabilidad. El condominio en general no tiene trazabilidad de información. ¿Y qué quiero decir con esto? Llega Juan Pérez en el año 2023, toma la comunidad, trata de hacer todos los cambios que creyó necesario, ¿no es cierto?, con el comité de turno, hacen este documento de control de morosidad, ordenan la cobranza, ordenan la contabilidad, contratan una auditoría, ¿no es cierto? Nosotros los auditamos, los ayudamos, quedan ordenaditos contablemente. Pero después tuvo un problema con una vecina y despiden a Juan Pérez, ¿ya? Y llega la señora María Ramírez. La señora María Ramírez muchas veces no recibe la información de Juan Pérez, no recibe nada de lo que hizo Juan Pérez con el comité anterior y empieza claro, todo un ciclo de nuevo. Y la sí, comunidad a los 5 años se da cuenta que todo lo que construyó en algún momento ya no existe, porque no hay sí, trazabilidad. Ese sí. sería mi resumen. Perfecto, muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa, no se muevan porque vamos a ir conversando con Luisa y le vamos a hacer algunas preguntas conflictivas a la vuelta de esta pausa, así que no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de seguir conversando con Luisa Cortés, debo decirte que debes mantener tu piscina de tu condominio siempre en perfectas condiciones con los expertos. Valle Azul, el líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56 961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia y certificación en el MIMBU y con equipos de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámanos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos de la Ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Quieres fortalecer tus conocimientos y crecer profesionalmente?
En ANACOP, la Academia de Capacitación de Vivo en Condominio Consultores, te invitamos a especializarte con cursos y seminarios para administradores y de condominios. Ya están abiertas las inscripciones para el curso de Excel aplicado para las administraciones de condominio nivel básico. Aprende con docentes expertos y adquiere herramientas prácticas para aplicar desde el primer día. Más información al WhatsApp más 569 4099-4493 o en www.vivoencondominio.cl. ¿Verdad? Y ahí si llaman, ¿verdad? Me parece que no contesta Luisa, pero ustedes pidan hablar con Luisa, ¿verdad? Y Luisa Cortés les va a ayudar, les va a aclarar cualquier duda y además de eso los va a orientar. Y eso es súper importante en nuestra actividad. Bueno, Luisa, siguiendo con el tema que nos convoca, uno de los principales reclamos de los copropietarios suele estar relacionado, como veíamos anteriormente, con la transparencia en el uso de los recursos. ¿Cómo una buena gestión contable ayuda a fortalecer la confianza entre los administradores y los comités y residentes? Ayuda bastante y yo invito a los administradores que lo vean no solo como una forma de fortalecer la administración con la comunidad, sino que cuando el administrador se empodera, me gusta mucho esa palabra, se empodera del conocimiento y de la información contable y financiera del condominio y es capaz de transmitir esto al comité. eh, este administrador termina siendo un referente válido para el comité al momento de tomar decisiones. Si ven que el administrador tiene información, tiene conocimiento, puede en realidad decirles, espérense un poquito, no hagamos este trabajo todavía o cobrémoslo en cuotas para no subir el gasto común porque así tengo mi proyección, el comité también se va a sentir tranquilo y va a decir, ah, escuchémoslo porque sabe lo que está haciendo. Eso Entonces, es muy importante. Sí, sí, es súper eso es importante que súper el importante. administrador se muestre frente al comité como que maneja la información y con total, y básicamente si lo vemos desde la ley, es lo que busca la ley. O sea, dentro de la función del administrador dice velar por el cumplimiento de la ley, y ¿no es cierto? Y el reglamento de copropiedad, básicamente. Entonces, si este administrador está empoderado, tiene información, se la transmite al comité de buena forma, ¿no es cierto? Y es capaz de mostrarse como una autoridad en la materia, el comité también lo va a considerar. Muchas veces yo lo he visto. Pero en cambio, si el comité tiene al frente a un administrador que no tiene mayor información, que muchas veces dice a todo que sí, porque también uno puede tomar la postura de decirle al comité, analicémoslo. Estos son mis números. Finalmente el comité es el que decide, pero siempre es bueno también que el administrador manifieste la información completa como está y les diga si cree que se están equivocando por cobrar algo muy rápidamente o no hacerlo más adelante y querer hacer todos los trabajos de una vez, no importando que suba el gasto común. También es bueno que el administrador se lo plantee al comité. ¿No es cierto? De buena forma, pero se muestre con conocimiento ante el comité y de esa forma yo siento que el comité también los va a apoyar más porque va a sentir que la persona que está administrando el condominio tiene las competencias necesarias para hacerlo y lo van a valorar también frente a la misma comunidad. Y si después este comité se va a procurar que la comunidad lo mantenga. Eso es súper importante, fíjate que viste en un punto que yo considero que es clave y que lamentablemente muchos colegas, y los miro de frente, ¿verdad? Carecen, digamos que de autoridad, de conocimiento, de empoderamiento de su función como administrador. Muchas veces, ¿verdad? Se les dice sí a todo, ¿verdad? Sabiendo que incluso el comité está cometiendo un error, pero por cobardía por desconocimiento, por ignorancia, no me atrevo yo a refutar algo que dice el comité, porque claro, no tengo los conocimientos necesarios y el conocimiento se adquiere. El conocimiento uno tiene que irlo formando y asentándolo en la medida que va pasando los años. Y eso le permite a uno llegar a tener una autoridad, ser una autoridad en la materia, en el rubro de administración. Cosa que cuando alguien te pregunte en la comunidad, el mismo comité, oye, queremos hacer esto, tú puedas tener, digamos, la fortaleza de decirle, mira, la idea es buena, pero es preferible hacerlo de esta manera, o primero hagamos esto otro, etcétera. Cosa que te consulten y no te traten, ¿verdad? Ahí
como un monito nomás, dándote algunas órdenes para que tú hagas lo Mm. que ellos te pidan. Esa es la gran diferencia entre un administrador profesional, ¿verdad? Y lo que muchísimos administradores hoy día están haciendo. Eh, Luisa, algunos administradores, y esto lamentablemente es una realidad, consideran que la capacitación es un gasto adicional, es un costo adicional, pero desde tu experiencia formando ya profesionales de hace un buen tiempo, ¿por qué crees que la capacitación o el capacitarse termina siendo una inversión para el administrador y para la comunidad? Cuando uno se capacita, yo suelo mucho asimilar la labor del administrador con la labor de otras profesiones, por ejemplo, la de un contador. Y son oficios y profesiones que tienen mucha similitud en el sentido de que el administrador siempre está sujeto a cambios, cambios normativos. Cambia la ley, no solo la ley de copropiedad, puede cambiar el tema del ODS-10, por ejemplo, la ley Carín, el decreto supremo 44, cambiar, por ejemplo, la ley que nos obliga a informar la emisión de gases de las calderas, de los grupos electrógenos, la certificación de gases. Siempre estamos sujetos a cambios normativos. Por lo tanto, el administrador siempre tiene que estar en conocimiento, siempre tiene que estar capacitándose para mejorar, para estar actualizado en el desarrollo de su trabajo. Así que finalmente es una inversión. Y por eso lo asimilo mucho con la labor del contador. El contador siempre tiene que estar aprendiendo porque nos cambian constantemente las reformas, ¿no es cierto? Y el administrador también tiene ese cambio, y el administrador tiene mucho más cambios, porque hay muchas más situaciones que tiene que ver el administrador. El contador solamente ve la parte tributaria y contable, pero el administrador no. El administrador tiene que enfrentarse a la parte laboral de la comunidad, a la parte tributaria de la comunidad, al cumplimiento normativo de todo lo que es equipamiento, a la ley de copropiedad. Entonces, sí es necesario estar constantemente en capacitación. Y es una inversión, o sea, siempre capacitarse va a ser invertir en uno. El Finalmente da un no mejor servicio. Correcto, el no llevar una contabilidad adecuada, transparente, eh, o incluso a lo mejor no teniendo los respaldos necesarios que establece la ley. A lo mejor a mí se me ocurre llevar a un amigo para que haga un trabajo, ¿verdad? Y le pago así nomás con un vale por, ¿verdad? Una cosa, esto. ¿Podría la comunidad hacer alguna reclamación en mi contra en el MIMBU? Sí, sí. Sí, y lo leo y lo busco en la ley, ¿Ya? porque lamentablemente es importante hoy día que el administrador entienda que la responsabilidad de administrar requiere que en forma integral el administrador respete todas las leyes que le sean aplicables. Y voy a leer el artículo 83 de la ley, ¿ya? Aunque no estaba preparada, lo tenía justo acá a mano porque yo sabía que en algún momento se podía salir. ¿Qué ¿Ya? dice? Este artículo 83 habla sobre la inscripción de los administradores en el registro de administradores. Dice, las personas naturales o jurídicas que se inscriban en el Registro Nacional serán responsables de que la prestación de servicios cumpla con todas las leyes, reglamentos, resoluciones y normas que le sean aplicables. O sea, el administrador tiene que preocuparse de que todas las normas que le sean aplicables al servicio en particular se cumplan. Por lo tanto, ahí entra todo. Leyes laborales, leyes tributarias, el equipamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, un administrador no podría administrar no preocupándose de que el condominio y que mi mismo servicio cumpla las leyes, porque finalmente es una evasión tributaria. Si yo contrato a una persona y no me da una boleta de honorarios o una factura, es una evasión tributaria. Estamos evadiendo pagar un impuesto. Si yo contrato a un trabajador, yo siempre confundo, ¿ah? Porque por ignorancia entre un trabajador extranjero, entre irregular, ¿verdad? O ilegal. Para mí el que entra a Chile escondido, pienso que viola la ley y que es ilegal, pero bueno, hacen una distinción que yo no sé cuál es. Y yo lo contrato porque necesito a alguien allí, ¿verdad? Y multan después a la comunidad por haber contratado a un extranjero sin la documentación correcta. La comunidad podría
pagar la multa, por supuesto, pero después demandar al administrador para que él de su bolsillo pague o devuelva ese dinero que gastó en la multa. ¿Es factible eso? Sí. Sí, lo pueden hacer bajo administración desleal y también bajo una denuncia en el mismo. La denuncia en el mismo no va a tener a consecuencia de que la comunidad recupere algún dinero. La afectación va a ser para el administrador que va a quedar con los papeles manchados. Pero Claro, sí, es hay que caminos puede para llegar hacerlo. a tener alguna multa, incluso alguna sanción de multa, o si es muy grave la situación, hasta le pueden suspender digamos, la función por un tiempo. ¿Mm? Sí, sí, está bien Sí, complejo el tema del personal. Está complejo también. Porque básicamente hoy están haciendo cruces entre la información de migraciones y Previred. Entonces ahí están claro, saltando muchas empresas, y dentro de ellos muchos condominios, que tenían contratado a personas que, claro, uno puede decir desde el punto de vista legal, tiene contrato, tiene imposiciones, pero no tiene autorización de trabajar. claro. Y eso es Sí, lo complejo. En septiembre, o sea, perdón, aprovecho de mencionar en julio, este mes, a fines de julio, vamos a desarrollar un seminario que es cortito de 3 días. Se llama ¿Cómo preparar a la comunidad ante una fiscalización de la Dirección del Trabajo? Y vamos a ver todos esos buenísimo, temas. Sí, todos esos temas. buenísimo. Sí. ¿Cuándo? Julio. En julio, ahora. Sí, sí. Ah, muy bien, perfecto. ¿Qué herramienta van a entregar, en general entregan el curso que tú tienes, el que mencionabas tú, que es el más fuerte, para que un administrador pueda prevenir todo este tipo de riesgo que hemos estado viendo? Básicamente el administrador en el curso de claves, a mí me Sí, gusta mucho, ya lo mencioné, porque después los administradores en general me hablan harto por WhatsApp, mi WhatsApp es de público conocimiento, y después me cuentan y me dicen, Luisa, ¿sabes que tuve asamblea? Y me quedé muy contenta porque usé el formato que aprendimos. Una de las últimas personas a las que asesoramos en una asamblea me dijo algo que me encantó, porque me dijo, hace mucho tiempo que no me sentía tan segura en una asamblea. Y finalmente es lo que buscamos, que al transparentar la información, al tener la tranquilidad de que lo que estoy generando está bien, porque estoy haciendo cuadraturas, porque lo estoy haciendo bien, eso también genera tranquilidad para el administrador al momento de presentarse a la asamblea. Nos presentamos más confiados de que lo que estoy haciendo está bien. Así que finalmente eso es lo que más rescatan los alumnos en general, que todos los formatos son formatos nuevos, son formatos que en general no están en los cursos, porque como lo mencionamos inicialmente, los cursos son bastante básicos, pero este es más profundo. Y el alumno se queda con el contenido y lo va aplicando a sus mismas comunidades, y es la idea. Tiene harto práctica, sí. Hay varios perfecto. que practican harto y después me mandan las actividades, las vamos revisando. Ok. Eh, ya estamos por terminar. Y si pudieras entregar un solo consejo a los administradores que quieren ofrecer un servicio que sea más profesional y en general generar más confianza en las comunidades, ¿cuál sería ese consejo que les daría? Mi consejo es que se empoderen, como estábamos hablando, ¿no es cierto? Que se empoderen ante el comité. Y el empoderamiento también nace cuando tengo herramientas, ¿ya? Y por eso también es bueno capacitarse. Con nosotros, a través de ANACOP, Academia Nacional de Copropiedad, ese fue el nombre que le pusimos a la división de capacitación de vivo en condominio. O si no, independientemente por los canales que ellos busquen, pero que hay que capacitarse para poder tener la mayor tranquilidad y la mayor certeza de que tengo el conocimiento necesario y tener ante el comité también mayor validez. Lo primero es eso. Pero también mis palabras para el administrador es que pasen de vender un servicio de ejecutor a vender un servicio de gestor, que yo creo que es el cambio que se debiera venir para la copropiedad de los próximos años, porque hacia atrás, muchos administradores veían su trabajo como simplemente ejecutar. Ejecuto lo que el comité me dice, ejecuto lo que la ley me dice, pero es complejo tener esa mirada cuando la ley dice que hay que ejecutar muchas cosas.
La ley habla del plan de emergencia, ¿no es cierto? A nivel laboral tenemos todo lo que es actualización de ley Carín, el decreto supremo 44, tener al día el reglamento interno del personal, todo este tema también contable, financiero, la actualización del reglamento de copropiedad de los condominios. Hay muchos administradores que aún piensan que ellos son los ejecutores. Y ahí entramos en problemas porque se desgastan demasiado en haciendo trabajos que primero no es su expertise, no es su conocimiento, y ahí a veces, muchas veces hay inconvenientes también, y gastan más tiempo de lo necesario en una comunidad cuyos honorarios que no siempre son buenos, y no se preocupan de gestionar. Y eso es finalmente lo que yo quisiera transmitir, que hoy día el administrador debiera pensar más en ser un gestor, en alguien que se preocupa de que la comunidad cumpla con lo que debe cumplir, pero no necesariamente hacerlo. Esto es como el gerente. El gerente de una empresa no anda haciendo todo. El gerente de la empresa se preocupa que la empresa funcione bien, que cada departamento haga su labor. No va a tesorería, no va a despacho, ¿no es cierto? No atiende el teléfono, no. El gerente se preocupa de que toda la organización funcione de buena forma. Yo creo que eso le falta al administrador chileno un poco, ser más gestor que ejecutor. Ok, un muy buen consejo. Gracias por eso, porque es para todos nosotros. Antes de despedirte, Luisa, quiero despedirme de Bahía Azul, que son líderes de limpieza, mantención y reparación de piscina, de Ingelif también mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en actualización de los reglamentos de copropiedad, y también de Vivo en Condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores como acabamos de ver. Y si alguno de ustedes, estimados amigos, tiene alguna consulta relacionada con las capacitaciones que hace nuestra amiga Luisa Cortés, la pueden ubicar en el WhatsApp más 569 40 99 44 93. Y si por alguna razón no lo anotaron, no se comunican con ella, mándenme un WhatsApp a mí, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y yo los pongo en contacto con ella entonces para que les aclare todas las dudas. Luisa, como siempre, un agrado escucharte y aprender cada vez que tú nos respondes las consultas que nosotros tenemos. Así que te doy las gracias nuevamente por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. La verdad es que quedé muy conforme, muy contenta porque es importante que nos sigamos capacitando. A mí me gusta siempre estar en constante capacitación también. Sí, ok. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao.